Discúlpeme usted, Jorge Luis Borges, pero lo único que se me ocurre para comenzar esta entrevista es una pregunta convencional. ¿Cuál es la razón de su visita a Francia? Fui invitado a 2 congresos por el Congreso por la Libertad de la Cultura en Berlín. Fui invitado también por la Deutsche Regierung, por el gobierno alemán, y luego mi gira continuó y estuve en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, que tenía muchas ganas de conocer. Luego mi secretaria María Esther Vázquez y yo seguimos por Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca, y ahora estoy en París. El sábado iremos a Madrid, donde permaneceremos una semana. Luego volveremos a la patria. Todo esto habrá durado poco más de 2 meses. Tengo entendido que asistió al coloquio que se ha celebrado recientemente en Berlín entre escritores alemanes y latinoamericanos. ¿Quiere darme su impresión de este encuentro? Bueno, este encuentro fue agradable en el sentido de que pude conversar con muchos colegas míos. Pero en cuanto a los resultados de esos congresos, creo que son puramente negativos. Y además parece que nuestra época nos obliga a ello. Yo tuve que expresar mi sorpresa, no exenta de melancolía, de que en una reunión de escritores se hablara tan poco de literatura y tanto de política, un tema que me es más bien, bueno, digamos tedioso. Pero desde luego agradezco haber sido invitado a ese congreso, ya que para un hombre sin mayores posibilidades económicas como yo, esto me ha permitido conocer países que no conocía, llevar en mi memoria muchas imágenes inolvidables de ciudades de distintos países. Pero en general, creo que los congresos literarios vienen a ser como una forma de turismo, ¿no? Lo cual, desde luego, no es del todo desagradable. En los últimos años, su obra ha alcanzado una audiencia excepcional aquí, en Francia. La Historia Universal de la Infamia y la Historia de la Eternidad se han publicado en libros de bolsillo y se han vendido millares de ejemplares en pocas semanas. Además de L'Arn, otras 2 revistas literarias preparan números especiales dedicados a su obra. Y ya vio usted que en el Instituto de Altos Estudios de América Latina tuvieron que colocar parlantes hasta en la calle para las personas que no pudieron entrar al auditorio a escuchar su conferencia. ¿Qué impresión le ha causado todo esto? Una impresión de sorpresa. Una gran sorpresa. Imagínese, yo soy un hombre de 65 años y he publicado muchos libros, pero al principio esos libros fueron escritos para mí y para un pequeño grupo de amigos. Recuerdo mi sorpresa y mi alegría cuando supe, hace muchos años, que de mi libro Historia de la Eternidad se habían vendido en un año hasta 37 ejemplares. Yo hubiera querido agradecer personalmente a cada uno de los compradores o presentarles mis excusas. También es verdad que 37 compradores son imaginables, es decir, son 37 personas que tienen rasgos personales y biografía, domicilio, estado civil, etc. En cambio, si uno llega a vender 1.000 o 2.000 ejemplares, ya eso es tan abstracto que es como si uno no hubiera vendido ninguno. Ahora, el hecho es que en Francia han sido extraordinariamente generosos hasta la injusticia conmigo. Una publicación como L'Aigle, por ejemplo, es algo que me ha colmado de gratitud y al mismo tiempo me ha abrumado un poco. Me he sentido indigno de una atención tan inteligente, tan perspicaz, tan minuciosa y, le repito, tan generosa conmigo. Veo que en Francia hay mucha gente que conoce mi obra, uso esta palabra entre comillas, mucho mejor que yo. A veces, y en estos días, me han hecho preguntas sobre tal o cual personaje. ¿Por qué John Vincent Moon vaciló antes de contestar? Y luego, al cabo de un rato, he recapacitado y me he dado cuenta que John Vincent Moon es protagonista de un cuento mío, y he tenido que inventar una respuesta cualquiera para no confesar que me he olvidado totalmente del cuento y que no sé exactamente las razones de tal o cual circunstancia. Todo eso me alegra y al mismo tiempo me produce como un ligero y agradable vértigo.